Buen día, soy Emanuel Sebastián Velázquez, este, alumno de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, del Colegio de Ingeniería Industrial, por parte de la Facultad de Ingeniería. Este es el ciclo Primavera 2022, la materia de mecánica, por el maestro docente Isidro P. Genis. Nombre del alumno, o sea, yo soy Emanuel Sebastián Velázquez, para servirle. Mi ID o número de matrícula es 2020-57829. Bueno, hoy hablaremos sobre lo que es el movimiento curvilíneo de las partículas. Bueno, cuando una partícula se mueve a lo largo de una curva diferente a una línea recta, se afirma que se describe como un movimiento curvilíneo. Para definir la posición P ocupada para la partícula en un tiempo determinado t, y se elige un sistema de referencia fijo y se dibuja el vector r que une al origen 0 y al punto P. El vector r se reconoce como el vector de posición de la partícula en el tiempo t. Pero también hay que considerarse que ahora que el vector r se define a la posición P ocupada por la misma partícula en un tiempo posterior t, el vector r que une a P y a P representa el cambio en el vector de posición durante el intervalo de tiempo t, pues el vector r se obtiene al sumar los vectores r y r, de acuerdo con el método del triángulo. R representa el cambio con una dirección, así como un cambio de magnitud del vector de posición, la velocidad promedio de la partícula sobre el intervalo del tiempo, y se define como el cociente de r y t. Puesto que r es un vector y its es una escalar, al cociente de r sobre t, que es un vector unido de p, unido de la misma dirección que r y de misma magnitud, igual a la magnitud de r dividida entre 1. La velocidad instantánea de una partícula en tiempo 1 se obtiene al elegir los intervalos de tiempo t cada vez más cortos y de manera correspondiente, incrementando vectoriales cada vez menos. La velocidad instantánea representa en consecuencia mediante el vector a medida de que t y r disminuyen. Las posiciones de p y p se acercan cada vez más entre sí. El vector obteniendo el límite debe, por lo tanto, la tangente a la trayectoria de la partícula. Por otra parte, la derivada de la función vectorial r de t, puesto que el vector de la posición r depende del tiempo de t, se conoce como una función vectorial de la variable escalar y se denota mediante r sobre t. Extendiendo el concepto derivado de una función escalar que presenta un cálculo elemental, el límite del cociente del delta r sobre delta t se conoce como la derivada de la función vectorial y se describe como v es igual a d sobre r sobre dt. Por otro lado, la magnitud v del vector se conoce como la rapidez de la partícula v, y es posible obtenerla al sustituir en vez del vector r que la fórmula de la magnitud de este vector representando por el segmento de la línea recta PSP. Sin embargo, la longitud del segmento PP se acerca a la longitud S del arco PP cuando se disminuye, por lo que se puede describir. Considérese que la velocidad también de la partícula en el tiempo t y su velocidad v en un tiempo posterior t más triángulo t. Se dibujarán ambos vectores v y v a partir del mismo origen O. El vector delta v que se obtiene a q y a q representa el cambio en la velocidad de la partícula durante el intervalo de tiempo de la t, ya que el vector puede obtenerse al sumar los vectores v y delta v. Advertir que delta v hay que advertir que se representa un cambio en la dirección de la velocidad, así como en un cambio de la rapidez y la aceleración promedio de la partícula sobre el intervalo del tiempo delta t, que se define como el cociente entre delta v y delta t, puesto que es un vector delta t un escalar cociente que delta v sobre delta t es un mayor vector sobre la misma dirección que delta v. La derivada vectorial de la función es la aceleración instantánea de la partícula en el tiempo. Se obtiene al tomar los valores cada vez más y más pequeños de delta t y delta v. La aceleración instantánea se representa en consecuencia con el vector de la siguiente fórmula. Y al advertir que la velocidad de v es una función vectorial de v del tiempo, es posible referirse al límite también del vector t y delta t como la derivada como respuesta de delta t. Se describe la siguiente forma. También observamos que la aceleración es tangente a la curva descrita por un punto q y el vector cuando este último se dibuja desde un origen fijo 0. En general, la aceleración es tangente a la trayectoria de la partícula. La curva descrita por la punta de v es indicada, conoce como la fotografía del movimiento.
Por otra parte, las derivadas de funciones vectoriales, de manera similar a la aceleración de las partículas, se representan mediante la derivada de una función vectorial v sobre t. Esta sección proporciona una definición formal de la derivada de función vectorial y establece las reglas que gobiernan la diferenciación de sumas y productos funcionales vectoriales. Sea p sobre una función vectorial, se entiende que la escalar y define completo la magnitud y dirección del vector p. Si el vector p se dibuja desde un origen fijo, 0, y se deja variar de la escalar, la punta de p describe una curva determinada en el espacio, considerándose que los vectores p corresponden respectivamente a los valores de la variable escalar, sea delta p, el vector de que uno de los puntos de los vectores dados. La derivada de la función vectorial al dividir todo esto entre u deja claro que se define por la derivada de la función vectorial. Conforme u tiende a 0, la línea de acción de p vuelve tangente a la curva. De este modo, la derivada de p de u de esta función vectorial pues es tangente a la curva descrita. Al dividir todo entre u deja de que esta tienda a 0, se define la metida función. Conforme tiende a 0, la línea de acción de p vuelve tangente a la curva. De este modo, la derivada de pu, la función, es tangente a la curva descrita por la punta de pu. Las reglas comunes para la diferenciación de sumas y productos de funciones escalares y vectoriales considera así que el primero de la suma de los vectores de p sobre u, q de la misma variable escalar, de acuerdo con la definición dada, es de que p, q es esto. También consideremos que hay que considerar el producto de una función escalar y una función vectorial pu de la misma variable de la determinada de esto. De esta manera procede la posición de una partícula, también que son los componentes de la dicha derivada. Cuando la posición de una partícula p se define en cualquier instante mediante sus coordenadas rectangulares x, y, z, resulta conveniente descomponer la velocidad de la aceleración de la partícula y componente rectangular. Al descomponer el vector de posición r de la partícula y componentes rectangulares que se escribe coordenadas donde las coordenadas x, y, z son funcionales de t, al diferenciar dos veces se obtiene esto. Y se representan donde x, y, z representan respectivamente la primera y la segunda derivada de x, y, z con respecto a los componentes escalares. La velocidad y la aceleración son así. Y las derivadas de r sobre a, las derivadas representan respectivamente las velocidades de va y vb de las partículas. Como x, y están asociadas a la derivada de representar la ecuación de cambio con respecto al sistema de referencia, así como con respecto al sistema de referencia fijo, por lo tanto que la derivada deviene la velocidad relativa del sistema de referencias que se describe.